Ya. Primero, para partir, bueno, tuvimos un problema complicado personal la vez pasada, por eso no pudimos realizar la clase. Vamos a tener que ver alguna forma de recuperar esa clase. Me gustaría que dentro del chat pongan ustedes qué día y a qué hora podrían ustedes eh, mm, bien, lo acabo de ver. Bienvenida, Paloma. Entonces, como les decía, la vez pasada tenemos que recuperar esa clase y lo que me gustaría es que en el chat me pusieran cuáles son los horarios que podrían ustedes, ¿ya? O sea, ok, vamos a partir entonces dándole... Vamos a presentar y vamos a presentar aquí. Ya. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? Ya, excelente. Bien. Entonces, vamos a ver el chat. Ya, excelente. Entonces, acuérdense que hasta el momento habíamos visto lo que tiene que ver con ondas. Lo último que vimos fue la parte de los reflejos y los lentes, ¿ok? Y quedamos de ver una parte que ahora, hoy día, pudimos subir a la página, entonces, o sea, al Drive. Entonces, quiero que igual vean la clase pasada y vean el video que les puse respecto en la misma clase, el video que les puse respecto de los lentes, ¿ok? Por tiempo, tenemos que seguir avanzando y vamos a ver la parte de cinemática ahora. Entonces, eh, primero es decirles un poco de qué se va a tratar esto. Lo que queremos hacer con cinemática es tratar de predecir cómo se va a comportar un cuerpo que se mueve en el espacio, ¿ya? O bueno, también aquí en la Tierra. Entonces, para ello, primero tenemos que hablar de un lenguaje común, como en todas las partes que hemos visto hasta ahora, y vamos a hablar de los conceptos de posición, trayectoria, desplazamiento, todos estos conceptos que tienen que ver con la descripción de un movimiento en un cuerpo específico. En este momento vamos a ver solamente los desplazamientos que son rectilíneos. ¿Qué significa? Que no hay cambios en el sentido ni en la dirección del movimiento. ¿Ok? Entonces, eh, a partir de eso, lo que vamos a ver es ser capaz de identificar qué tipo de movimiento eh, voy, eh, voy viendo en un objeto de acuerdo a su comportamiento o su representación en un gráfico. Y por otro lado, vamos a describir los dos tipos de movimiento que vamos a estar hablando ahora, que tienen que ver con el movimiento rectilíneo y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
¿A qué se refiere el movimiento rectilíneo? Es un movimiento que tiene la misma velocidad, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado significa que va aumentando su velocidad a tasa constante. O sea, si en un minuto, en un principio, el objeto está quieto, y después al siguiente segundo el objeto se movía a 1 km/h, y al siguiente segundo va a ir aumentando su velocidad en razón de 1 km/h cada segundo que pase. ¿Ok? Entonces, si lo consideramos en ese ejemplo, al segundo 4 va a ir aumentando. El primer segundo va a ser 1 km/h. El segundo segundo va a ser otro kilómetro por hora, por lo tanto van a ser 2 km/h. Tercer segundo, 3 km/h, y el cuarto segundo van a ser 4 km/h. ¿Okay? Entonces, ese aumento a una tasa constante se le llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Okay? Vamos. Pregunta entonces para ustedes, ¿cómo entonces yo puedo modelar un movimiento? ¿Qué es lo que habíamos establecido respecto de la física en sí? Nosotros tenemos que establecer un marco, ¿no es cierto? En lo que habíamos hablado de una referencia. O sea, establecer que cuando yo estoy modelando este sistema, ¿no es cierto? Yo voy a decir que en este punto voy a considerar que ese punto es el 0, 0. 0 en el sentido horizontal y 0 en el sentido vertical. ¿Ok? Y por otro lado voy a definir que la dirección o sea, todo movimiento que va hacia la derecha es positivo. Eso lo vamos a ver acá, por ejemplo. Voy a poner aquí. Entonces, aquí voy a establecer que este punto es el 0, 0, ¿no es cierto? Y que mi vehículo, cuando se mueve para ese sentido, es positivo. Eso es establecer una referencia. ¿Ok? Ahora, ¿yo puedo establecer una referencia diferente a esta? Sí, por supuesto. Pero lo importante es que en el ejercicio yo mantenga siempre la misma referencia. ¿Ok? O sea, no puedo estar variando las referencias en el mismo ejercicio. ¿Ya? Porque tengo que comparar las cosas en base a una misma referencia. Por el otro lado, tengo que saber cuáles son los conceptos claves que están siendo utilizados en el movimiento. En este caso vamos a ver, por ejemplo, la posición, vamos a ver el desplazamiento, vamos a ver el tiempo en que se demora entre una posición, entre partir de una posición y llegar a otra posición. ¿Okay? Todos esos conceptos los vamos a estar definiendo y son necesarios para poder modelar un movimiento. ¿Qué significa modelar un movimiento? Significa poder predecir, por ejemplo, si es que yo veo que el objeto está a 5 kilómetros de mi persona. Yo podría establecer que en una hora más, si yo sé modelar el movimiento, va a estar a 2 kilómetros mío. ¿Ok? Entonces, para esa modelación, yo necesito entonces establecer la referencia, definir cuáles son los conceptos que voy a estar utilizando y cómo encontrarles un valor, ¿no es cierto? Y expresar, usando expresiones algebraicas que me permitan describir el fenómeno. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver los conceptos claves que nos van a poder ayudar a definir y modelar bien un sistema que se mueve. ¿Okay? Ustedes me van a decir, bueno, en un principio es un carrito, ¿no es cierto?, en
en una cierta dirección. ¿Ok? Aquí vamos a definir los conceptos un poquito más alejados de lo que, o sea, más preciso de lo que uno entiende. Fíjense lo que estoy modelando acá. O sea, estoy representando, perdón. Lo que estoy representando aquí es, por un lado, el plano en el eje de las abscisas, o el plano horizontal, y el plano vertical. Esto es como si yo le sacara una foto a la Tierra desde un satélite, ¿no es cierto? Y se vería así, ¿ok? Y yo podría tener dos objetos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que estuviera acá y otra persona que estuviera acá, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo definir cuál es la posición que tiene cada uno de esos objetos? La posición, ¿ok? Se define a partir de un punto de referencia. Por ejemplo, si aquí estamos en la Plaza Italia, por ejemplo, a partir de la Plaza Italia, ¿no es cierto?, podemos establecer cuánto hacia el norte y cuánto hacia el este uno tiene que desplazarse para llegar al punto donde está esta persona. ¿Ok? Y eso define una posición a partir de un punto de referencia, en mi caso Plaza Italia. ¿Ok? Por otro lado, si vemos a este objeto de acá, ¿no es cierto?, o esta posición, esa posición se define hacia unos pasos, unos metros hacia el sur de mi punto de referencia y hacia el este también de mi punto de referencia. ¿Ok? Entonces, para poder definir una posición, yo lo que necesito es establecer en mi plano, ¿no es cierto?, en mi plano, que es esto acá, o en mi eje carnal, un punto de referencia. Y a partir de ese punto de referencia, tengo que ver cuánto me corro en una dirección y cuánto corro en otra dirección. ¿Okay? Por lo tanto, esta posición es un vector. Necesito saber cuál es la dirección hacia dónde tengo que ir a partir de una referencia. ¿Me entienden eso? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Por ejemplo, escríbame en el chat lo siguiente, cada uno. ¿Okay? Si yo tuviera mi pantalla a si yo tuviera mi pantalla a 4, perdón, mejor, a 40 centímetros hacia delante mío y a 3, o sea, 30 centímetros hacia la izquierda mía. ¿Ok? ¿Cuál sería el largo que tendría el vector posición desde el punto de referencia que soy yo? La pregunta es la siguiente, lo voy a repetir. Si la pantalla está a 40 centímetros frente mío, y 30 centímetros hacia la izquierda.
¿Ya? ¿Cuál es el largo del vector posición? ¿Ok? ¿Quién me puede responder en el chat eso? Excelente. Muy bien, Martín. Entonces, así es, Martín. Son 50 centímetros. ¿Ok? Serían 50 centímetros entre yo y la pantalla. ¿Ok? Este es el largo del vector posición. ¿Ok? ¿Alguna, ¿alguna pregunta respecto a eso? Ok. Entonces, vamos, voy a preguntar de nuevo, porque esto es súper importante que lo haya entendido, que la posición es un vector. Muy bien, María Jesús. Ya, María Jesús me pregunta por qué 50, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que tengo es, vamos a ir acá. Entonces, yo estoy acá, este es mi punto, ¿no es cierto? Y yo digo que está hacia adelante 40 centímetros, y hacia el lado 30 centímetros. Entonces, supuestamente aquí, ahí está mi pantalla. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué 50 centímetros? ¿No es cierto? Entonces, aquí yo lo que hago es que tengo, voy a poner esto. María Jesús, lo que me están preguntando es lo que puse en rojo. ¿Ok? Ahora, María Jesús, ¿se te ocurre del cómo poder saber cuál es la distancia de esto si yo tengo este valor y este valor? Aquí lo que tengo es un triángulo, ¿ok? Y esto es un rectángulo y esto acá es un triángulo. Por lo tanto, este largo es lo mismo que este largo de acá. ¿Ok? Y esto hace un triángulo. Yo tengo un lado, un cateto del triángulo, aquí tengo otro cateto del triángulo, esto es un ángulo de 90 grados,
Por lo tanto, esto es la hipotenusa. Y para poder sacar la hipotenusa, si tengo los dos catetos, ¿qué tengo que hacer? María Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer si tengo los dos catetos y quiero sacar la hipotenusa? ¿Qué es lo que tengo que aplicar ahí? El teorema de Pitágoras, como dice la paloma, dice sumar. No, lo que estamos hablando de acá es el teorema de Pitágoras. A al cuadrado, ¿sí? María Jesús, ¿me entiendes lo que estoy poniendo acá? Sí, sí, es que se lo había respondido, pero justo se me fue el internet. Ya, perfecto. Pero entendiste entonces por dónde va, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Paloma, este es el teorema de Pitágoras, donde A y B, en este caso sería el cateto de acá y el cateto de acá. ¿Ok? Sería 30 al cuadrado más 40 al cuadrado sería igual a C al cuadrado. ¿Ok? Entonces no es una suma, es una suma de los cuadrados y eso después hay que sacarle la raíz. ¿Ok? C sería igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado y esto por la raíz. ¿Ok? ¿Me entienden? Paloma, Sí, profe. perfecto, excelente. Ya, vamos entonces. Ok, entonces después de esto, que entendimos que la posición requiere de definir un vector, porque necesitamos saber cuál es la dirección que tiene que tener respecto a un punto de referencia, la posición de alguna cosa en particular. Eso es diferente a lo que conocemos como trayectoria. La trayectoria es la ruta, ¿no es cierto?, o el camino que recorre un objeto entre dos posiciones diferentes. ¿Ok? Y fíjense que puede ser cualquier trayectoria, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estamos en un cerro y tenemos que llegar al otro cerro, entonces tenemos que pasar por una trayectoria. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo definir en números una trayectoria? No puedo. ¿Puedo definirla respecto a alguna dirección en particular? No, solamente la represento. Digo, esta es la trayectoria que hice. ¿Ok? Ahora, lo que sí puedo hacer es definir, bueno, cuál fue el largo del camino que recorrí. ¿Ok? Y eso se le llama longitud de la trayectoria. ¿Ok? El largo del camino que recorrí. Y ahí, en ese caso, lo que estoy planteando aquí es que, bueno, el largo de la trayectoria, ¿ok? Entre ir desde el punto 1 al punto 2 fue de 30 kilómetros. Yo necesité especificar una dirección ahí. ¿Necesito especificar una dirección o no? ¿Qué dice? Mateo, excelente. Mateo dice no, pero con pregunta. La Tamara dice, efectivamente, es no. No, no necesito, porque yo desde aquí hacia acá,
recorro 30 kilómetros. Y por el otro lado, hacia el otro lado, también recorro 30 kilómetros. Y es la longitud de la trayectoria igual. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo, Fabiana, no es porque no están está entre las dos cosas. Fíjense en esto. Yo podría decir una trayectoria que fuera así. ¿Ok? Y no está entre los dos puntos. Porque hay puntos que están más lejos, incluso de los puntos anteriores. ¿Me entiendes? Pero lo que yo estoy diciendo es que el largo de esto, que es obviamente mayor que el largo de esta trayectoria, ¿ok? Me da lo mismo qué dirección tiene. Si no, lo único que tengo que especificar es cuál es el largo que tiene, y no me da lo mismo si es que es para el este, para el oeste, para lo mismo. Necesito saber el largo, ¿ok? ¿Cuánto recorrí? ¿Cuánto caminé? ¿Ok? Entonces, para ello, ¿ok? Yo puedo entonces definir que esta longitud de la trayectoria y es un escalar. ¿A qué me refiero con escalar? No necesito especificar ni dirección ni sentido. Solamente tengo que decir que recorrí una cantidad que obviamente tiene que tener una unidad de medida de longitud. Por ejemplo, kilómetros, por ejemplo, metros, centímetros, lo que sea. ¿Ok? Pero tiene que ser una unidad de longitud. ¿Ya? Entonces, primero habíamos hablado de posición, ¿no es cierto? Que es una magnitud vectorial. Y aquí estamos hablando de longitud de la trayectoria. ¿Ok? Que es una magnitud escalar. ¿Ya? Van a ver por qué yo he estado reiterativamente diciendo esto es vectorial, esto es escalar, ¿ya? Porque en conceptos que ocupamos en el diario de vivir, ¿no es cierto? Tendemos a decir que las dos cosas son iguales, ¿ya? En los conceptos que vamos a ver ahora, ¿ok? Por lo tanto, yo les repito y les voy a repetir varias veces, este concepto se toma como un escalar que no requiere dirección ni sentido, y el otro concepto y otros conceptos requieren dirección y sentido y se toman como vectoriales. ¿Ok? Un ejemplo de ello es esto, que es el concepto de desplazamiento. ¿Ok? Ah, perdón, no es Martín. No es esta diapositiva, Martín, la anterior. ¿Ahí? Perfecto. Ok, entonces, estábamos hablando de la posición, ¿no es cierto? Que es una magnitud vectorial, la longitud de la trayectoria, que es una magnitud escalar, ¿ok? Y ahora vamos a hablar respecto del desplazamiento o un cambio en la posición, ¿ok? Fíjense que esto es lo mismo que la distancia que recorro entre un punto y otro, o es diferente. El desplazamiento es lo mismo que la distancia que recorro entre un punto y otro. Benjamín me dice que no, efectivamente es diferente, ¿ok? La distancia que recorro entre un punto y otro es lo que habíamos hablado de la longitud de la trayectoria, ¿no es cierto? Que es toda esta parte de acá en punteada con negro, ¿ok? Pero cuando yo hablo de desplazamiento, yo lo único que estoy diciendo es cómo está un punto en relación a otro punto, ¿ya? ¿Cuánto es diferente un punto del otro punto? ¿Ok? Entonces, ahí yo estoy hablando de una magnitud que es vectorial, pero yo tengo que decir
Bueno, si el edificio de la moneda, ok, ¿a cuánto está de la Plaza Italia? Ok, yo podría poner ese vector R1, ¿no es cierto? Esa es la posición de la moneda, del edificio de la moneda, respecto a la Plaza Italia, ¿ok? Y podría poner, por ejemplo, el edificio eh, el Cerro San Cristóbal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está en relación en la punta o sea, la Virgen del Cerro de San Cristóbal, ¿no es cierto? En relación a Plaza Italia sería R2. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto es el desplazamiento que hay entre la moneda, la casa de moneda de la moneda y el Cerro San Cristóbal? Es ese vector D que está dibujado en verde. ¿Ok? ¿Por qué tengo que decir eso? Porque tengo que decir, bueno, si yo estoy parado en la moneda, ¿no es cierto? Tengo que caminar hacia el este tanto y tengo que caminar hacia el norte tanto. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que especificar direcciones. ¿Me entienden? Entonces es relevante aquí en la dirección. Entonces, cuando yo estoy hablando de desplazamiento, estoy hablando de un cambio de posición y para definir ese cambio de posición, tengo que hacerlo a través de un vector. ¿Ok? Fíjense aquí que les puse algo para que nos podamos entender después. Ese delta R, ¿ok? Lo que se refiere a un delta, se refiere a que se hace una diferencia entre lo que cualquier cosa que fue al final de algo y se resta con lo que fue inicialmente. ¿Ok? Por ejemplo, si es que yo primero estuve en R1 y después me fui a R2, ¿no es cierto? Entonces, ese desplazamiento, que es el delta R, sería R2, que fue mi punto final, menos R1, que fue mi punto inicial. ¿Ok? Entonces, el desplazamiento es lo mismo que la trayectoria. Martín ya me dio una Tamara también me respondió la Tamara. Una Tamara. La Sayen. Sayen, ¿qué crees tú? Escríbelo por el chat. Exactamente, muy bien, Sayen. Efectivamente, la, la trayectoria es esta línea negra, ¿ok? El camino que yo tomé para ir desde la moneda hasta el Cerro San Cristóbal, ¿ok? Ahora, ese camino, para poder hacerlo, ¿no es cierto? Tuve que caminar una cierta distancia o longitud de la trayectoria, ¿ok? Una cierta distancia o longitud de la trayectoria. Pero cuando yo hablo de desplazamiento, yo estoy hablando de cuán diferente está la posición de el Cerro San Cristóbal respecto de la moneda. ¿Ok? Entonces, son dos cosas diferentes. La primera
en términos de la distancia o de la longitud de la trayectoria es escalar, y por otro lado, el desplazamiento es vectorial. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que tiene que ver con el concepto de rapidez. Rapidez, ¿ok? ¿Cómo se mide la rapidez? Se mide por la longitud de la trayectoria o la distancia, ¿no es cierto?, dividido en un tiempo definido. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo partí en la moneda a las 2 de la tarde, ¿ok? Y entonces, después de una hora, estuve recorriendo todo esto hasta llegar acá, ¿ok? ¿Cuánto recorrí? Estimo, pongámosle 1 kilómetro. Entonces, ¿cuál sería la rapidez que yo obtuve, ¿no es cierto? Si S en una hora es igual a 1 kilómetro, entonces la rapidez en una hora es igual a S de una hora dividido por una hora. Entonces, la rapidez, cuando ha pasado una hora, es igual a 1 kilómetro partido por una hora. ¿Ok? Entonces, mi rapidez en este punto es de 1 kilómetro por hora. Recorro 1 kilómetro en una hora. ¿Ok? Y esa es mi rapidez. ¿Tengo que especificar alguna dirección al respecto? A ver, Felipe Asensio, ¿tengo que especificar alguna dirección cuando yo estoy hablando de cuán rápido voy? Respóndeme en el chat. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que no? ¿Ok? Bien. Entonces, yo te voy a decir que seguro que no. ¿Ok? Porque cuando yo voy caminando, ¿no es cierto?, y yo recorrí una distancia, la distancia no tiene ninguna dirección, ¿no es cierto? Es un largo, ¿ok? Recorrí 1 kilómetro, ¿ok? Y me fui hacia la derecha, hacia la izquierda, da lo mismo. Lo que recorrí al final es 1 kilómetro, ¿ok? Y por otro lado, yo sé que me demoré una hora en recorrer ese kilómetro. Por lo tanto, mi rapidez es de 1 kilómetro por hora. ¿Ok? Bien, de nuevo, ¿especifiqué alguna vez alguna dirección cuando hablé de rapidez? ¿Felipe? Martín ya me sopló ya. Felipe Asensio. ¿Sí o no? Ya, excelente. Muy bien. Perfecto. Entonces, no especifico ninguna dirección. ¿Ok? Por lo tanto, es una magnitud escalar, la rapidez.
Ahora vamos a la mismo ejemplo, pero vamos a estar hablando de ahora la velocidad. Como se darán cuenta, la velocidad no es lo mismo que lo que entendemos por velocidad en el común de la gente. ¿Ok? Cuando yo hablo de velocidad, no estoy hablando de distancia que recorro. Estoy hablando del desplazamiento que estoy haciendo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que en en el minuto cero, ¿no es cierto? O sea, cuando parto, en mi experimento estoy efectivamente en la Casa de la Moneda, ¿no es cierto? En la moneda. Y después de eso, después de una hora, estoy en este punto. Martín, ok. Si podemos retroceder aquí. Perfecto. Entonces, estoy en este punto. Y en este punto, yo no evalúo cuánto recorrí. Estoy evaluando qué diferencia está, eh, existe entre esta posición con respecto a la posición inicial. Esta posición respecto a la posición inicial. ¿Ok? Y eso me da el vector desplazamiento, que es lo que tenemos ahí. Vector, porque tengo que indicar hacia cuánto a la derecha y cuánto hacia adelante o hacia atrás, ¿no es cierto? Me moví. ¿Ok? Desplazamiento. Y de hecho, la magnitud de este vector de desplazamiento es lo mismo que la magnitud de la distancia que recorrí. ¿Alguien que me pueda responder? Tamara, muy bien. No, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, yo podría decir que la velocidad y la rapidez no siempre son lo mismo, ¿no es cierto? Y sobre todo porque la velocidad se entiende como una magnitud vectorial y la rapidez se entiende como una magnitud escalar. Por lo tanto, pregunta para ustedes. Cuando están manejando un vehículo y ven adelante que le indica eh, los kilómetros por hora que va el vehículo, ¿qué es lo que está midiendo ese instrumento? ¿La rapidez o la velocidad del vehículo? La velocidad. Si fuera la velocidad, ¿no es cierto? Si fuera la velocidad, entonces tendría que indicarme ese instrumento a qué dirección va, ¿no es cierto? Porque vimos que la velocidad es, es el desplazamiento, ¿no es cierto?, que se produjo, o sea, la diferencia entre las posiciones final e inicial en el tiempo en que se produjo, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno está viendo ese instrumento, lo que le dice el instrumento no es la velocidad, porque le debería decir un vector. O sea, tendría que decir, está desplazando 100 kilómetros por hora como a 45 grados del norte. ¿Ok? Porque está hablando exactamente, Martín dice, es escalar, no entrega ninguna dirección eso. ¿Ok? Eh, Catalina Zúñiga, si es que entonces estamos viendo en el tablero del vehículo la rapidez, ¿no es cierto? Puedo con esa rapidez eh,
poder saber, predecir a dónde va a estar ese vehículo si voy en la misma dirección. Por ejemplo, si yo te hubiera un auto que va siempre a 100 kilómetros por hora recto, ¿ok? Después de una hora, ¿a qué distancia estaría de una persona eh, que pasa por el auto justo en el instante cero, está en el suelo y pasa el auto? ¿A qué distancia estaría ese auto después de una hora? Mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo un auto que va así, recto, y yo tengo una persona aquí, ¿no es cierto? Y el auto va a 100 kilómetros por hora, ¿ok? Y no cambia la dirección. Entonces mi pregunta, Catalina Zúñiga, para ti, después de una hora, ¿a qué distancia voy a ponerlo aquí en palabras mejor? ¿A qué distancia está de la persona? Y esto asumiendo que no cambia dirección. A ver, Catalina, ¿está ahí? Respóndame en el chat. Si sabes cómo poder calcular eso. Joaquín Moyano, si le puedes ayudar también a Catalina. O sea, a ver, estoy preguntándoles para saber si es que están atentos a la clase o no. Díganme por lo menos que que desconocen. A ver, Yanela Catalán. Yanela, ¿sabes cómo poder calcular qué distancia está el auto de la persona cuando el auto tiene una rapidez de 100 kilómetros por hora y pasa una hora? Escríbeme en el chat si es que sabes o no la respuesta. Perfecto, bien, ya. Entonces lo vamos a explicar. Exacto. Martín ya lo tiene claro. No sé. Entonces, si yo sé que un auto, su rapidez, ¿no es cierto?, es igual a 100 kilómetros por hora, ¿qué significa eso? Que si parte en un lugar donde
está a 0 distancia de la persona, en 1 hora, ¿cuánto va a recorrer? Va a recorrer 100 kilómetros. ¿No es cierto? Porque dice que su rapidez es 100 kilómetros cada hora. Cada hora que pasa, recorre 100 kilómetros. Si pasan 2 horas, recorre 200 kilómetros. Si pasan 3 horas, recorre 300 kilómetros. ¿Ok, Janela? ¿Te quedó claro? Eh, si es más o menos, te voy a explicar de nuevo. Yo tengo que el auto, cuando pasa donde está la persona, está a una distancia de 0 con la persona. O sea, está donde está la persona, ¿no es cierto? Y después de que pasa 1 hora, ¿no es cierto? Si yo sé que el auto recorre 100 kilómetros cada hora, 100 kilómetros cada hora, entonces si pasa 1 hora, la distancia que recorre va a ser igual a 100 kilómetros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos matemáticamente eso? Porque, voy a ponerme acá, la rapidez es igual a la distancia dividido por el tiempo. Si yo tengo que el tiempo es de 1 hora, yo lo que hago es pasar la distancia a un lado y el tiempo hacia el otro. Entonces, la rapidez, que es 100 kilómetros por hora, por el tiempo, que es 1 hora, me daría 100 kilómetros. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Dijimos, rapidez escalar, velocidad vectorial. ¿Por qué escalar la rapidez? Porque estoy hablando de la distancia o el largo o la longitud de la trayectoria dividido por el tiempo. Por otro lado, cuando estoy hablando de velocidad, estoy hablando de la diferencia o el cambio en la posición, ¿ok? En un tiempo estimado, ¿ya? Y por otro lado, para terminar de todos estos conceptos, lo que tenemos acá es la aceleración, ¿ya? Y la aceleración, ¿a qué se refiere? A un cambio en la magnitud o la dirección o el sentido de la velocidad en un tiempo determinado. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Aquí siempre le hago esta pregunta a los chicos para que entiendan cuál es cuál es el sentido que tiene esto. Aquí tengo una esquina y aquí, aunque no lo crean, voy a tener un vehículo que se va desplazando con una rapidez de 30 kilómetros por hora. ¿Ok? Luego llega a esta esquina y el vehículo dobla sin cambiar su rapidez y se va para este punto y va a 30 kilómetros por hora. Entonces, lo que yo les pregunto siempre es, ¿hay aceleración?
Tamara, Tamara dice que sí. ¿Por qué, Tamara, hay aceleración? Si es que no hay un cambio en la rapidez, ¿no es cierto? El auto se mantiene andando a 30 kilómetros por hora. Pero ¿por qué hay aceleración? ¿Qué cambio hay ahí, Tamara? Que nos dice que hay un cambio en la velocidad. Efectivamente, Tamara. La Tamara dice, porque cambia la dirección. ¿Ok? Entonces, suena loco, pero cuando uno está a 30 kilómetros por hora y dobla en una esquina y se mantiene a 30 kilómetros por hora, está acelerando el vehículo uno. ¿Me entienden? La Tamara lo entiende perfecto. Ahora, quiero saber si los demás de la clase entienden eso. Efectivamente, Martín, es raro, pero me entienden, porque ahora estamos definiendo. Fabiana, perfecto, muy bien que no hayan entendido. Ahora estamos, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque son conceptos que uno en el diario vivir no se entienden así. ¿Ok? ¿Cómo estamos especificando nosotros? La definición de aceleración es como un cambio en la velocidad. ¿Ok? Ahora, ese cambio, Fabiana, no necesariamente tiene que ser en la magnitud de la velocidad. Acuérdate que la velocidad se define como eh, una cantidad de escalar y una dirección. Entonces, yo puedo mantener la cantidad de escalar constante, de hecho son 30 kilómetros por hora, pero estoy cambiando la dirección que tiene la velocidad. Y ante un cambio, eso implica una aceleración. ¿Me entiendes, Fabiana? Entonces, cuando, cuando yo estoy estableciendo que hay diferencias entre la rapidez y la velocidad, es porque en este caso yo podría decir que la rapidez es constante, pero la velocidad no. ¿Ok? Y la aceleración no se define en función de la rapidez, se define en función de la velocidad. Por lo tanto, cuando yo tengo un cambio en la dirección del movimiento, yo tengo que tener una aceleración asociada a ese cambio en la velocidad. ¿Ok? Entonces, siempre que cambie la velocidad, la aceleración va a variar. Hay una aceleración. No es que Ah, ya, varíe la ya. aceleración, sino que hay una aceleración. La Ah, ya, aceleración gracias. es distinta de cero. ¿Ok? La velocidad varía, pero la aceleración puede ser constante. ¿Ok? Bien. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Hasta qué hora tenemos la clase hoy día? Hasta las 9. Perfecto, excelente. Ya, bien, démoslo entonces. Entonces, vamos a ver dos fenómenos importantes y como les insistí la vez pasada, cuando partimos, ¿no es cierto? Que es importante establecer cuáles son los ejes que se están representando en un gráfico. Me voy a referir a lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo estoy estableciendo una distancia o una posición, ¿no es cierto?, medida en una unidad de longitud, por ejemplo, metros, y estoy estableciendo aquí una unidad de tiempo, ¿ok? Entonces, yo voy a decir que cuando estoy
en este lugar, acá, voy a tener una distancia entre el origen cuando estoy partiendo mi experimento. Generalmente, voy a borrar mejor acá, generalmente lo que pasa es que el tiempo se dibuja generalmente en la parte